En una modesta vecindad de la Ciudad de México, el sol apenas se asomaba entre los edificios desgastados, iluminando tenuemente el pequeño apartamento de Sofía Hernández. Los primeros rayos de luz se colaban por las cortinas desgastadas, dibujando patrones danzantes en las paredes desconchadas. Sofía abrió los ojos lentamente, su mirada recorriendo el techo agrietado de su habitación. El sonido de la ciudad despertando se filtraba por la ventana entreabierta, mezclándose con el aroma a café recién hecho que su madre, Dolores, preparaba en la cocina. Se incorporó con dificultad, sus músculos protestando por el esfuerzo. «Hoy es el día», murmuró para sí misma, una mezcla de determinación y miedo reflejándose en sus ojos café oscuro. Con movimientos cuidadosos, Sofía se sentó en su silla de ruedas, maniobró hábilmente hacia su closet y eligió su mejor blusa. Hoy tenía que causar una buena impresión. «Sophie, mía». «El desayuno está listo», gritó Dolores desde la cocina. «Ya voy, mamá», respondió Sofía, dando un último vistazo a su reflejo en el espejo antes de salir de su cuarto. En la pequeña cocina, Dolores servía huevos con chorizo en 2 platos desportillados. Su rostro, marcado por años de trabajo duro y preocupaciones, se iluminó al ver a su hija. «Te ves muy guapa, mi hija», dijo con una sonrisa cálida. «¿Lista para tu gran día?» Sofía asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente al tomar el tenedor. «Eso creo, ma. Pero, ¿y si no me aceptan? ¿Y si piensan que no puedo hacerlo por...?» Su voz se apagó, su mirada bajando hacia sus piernas inmóviles. Dolores se acercó a su hija, tomando su mano entre las suyas. «Escúchame bien, Sofía Hernández. Eres la persona más inteligente y determinada que conozco. Si alguien puede lograr esto, eres tú. No dejes que nadie te diga lo contrario, ¿me oyes?» Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Asintió con firmeza. «Tienes razón, ma. Voy a demostrarles de que estoy hecha». Mientras terminaban de desayunar, el celular de Sofía vibró con un mensaje. Era de su mejor amigo, Miguel. «Buena suerte hoy, Sophie. Recuerda, eres una chingona. Ve por ellos, tigre». Emoticono cara guiñando. Sofía sonrió, sintiendo que su confianza crecía. Tal vez, solo tal vez, podría lograr lo imposible. Después de despedirse de su madre con un fuerte abrazo, Sofía salió del apartamento. El elevador estaba descompuesto, como siempre, así que tuvo que maniobrar cuidadosamente por las escaleras, agradeciéndole mentalmente a Miguel por haberla ayudado a instalar las rampas portátiles. Ya en la calle, el bullicio de la ciudad la envolvió. Vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, los coches tocaban el claxon impacientes, y el olor a tacos de canasta se mezclaba con el smog de la mañana. Sofía respiró hondo y comenzó a avanzar hacia la parada del Metrobús. Hoy era el día en que presentaría su solicitud para la beca de estudios en robótica avanzada. Hoy era el día en que comenzaría a luchar contra todos los pronósticos. Mientras esperaba el transporte, no pudo evitar pensar en el largo camino que la había llevado hasta aquí. El accidente que la dejó paralítica, los años de rehabilitación, las noches estudiando hasta el amanecer. Todo había sido por este momento. El Metrobús llegó con un chirrido de frenos. Sofía observó cómo el conductor activaba la rampa para que pudiera subir. Hace tiempo, este momento la llenaba de vergüenza. Ahora lo veía como un recordatorio de que el mundo podía adaptarse, de que había lugar para todos. Mientras se acomodaba en el espacio designado para sillas de ruedas, Sofía repasó mentalmente su presentación. Cada parada la acercaba más a su destino. Observaba por la ventana, viendo pasar los edificios, los parques, los monumentos. Esta era su ciudad, su hogar, el lugar donde había caído y se había levantado incontables veces. «Próxima estación, Ciudad Universitaria», anunció la voz automatizada del Metrobús. Sofía guardó su libreta, su corazón acelerándose. Era el momento de la verdad. Mientras el transporte se detenía, tomó una respiración profunda, cuadró los hombros y se preparó para descender. Al bajar la rampa, la imponente vista de la Universidad Nacional Autónoma de México la recibió. Los edificios modernos se mezclaban con la arquitectura tradicional, creando un paisaje único que simbolizaba la fusión de lo antiguo y lo nuevo, justo como ella, una joven con raíces profundas pero con la mirada puesta en el futuro. Sofía comenzó a avanzar hacia el edificio de la Facultad de Ingeniería, donde presentaría su solicitud. Cada metro recorrido era un triunfo, cada obstáculo superado una victoria. «Contra todos los pronósticos», murmuró para sí misma, una sonrisa de determinación iluminando su rostro. «Aquí vamos». Y con esa frase como mantra, Sofía Hernández se adentró en el campus universitario,
lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia sus sueños. Sofía respiró hondo antes de empujar la pesada puerta de cristal de la Facultad de Ingeniería. El aire acondicionado la recibió con una ráfaga fresca, un contraste bienvenido con el calor creciente de la mañana mexicana. El vestíbulo bullía de actividad, estudiantes apresurados, profesores con maletines repletos de papeles, y el constante zumbido de conversaciones. Sofía se detuvo un momento, orientándose. Sus ojos recorrieron los carteles en las paredes hasta dar con el que buscaba: Oficina de Becas y Apoyos, tercer piso. Con determinación, se dirigió hacia el elevador. Una mano amable se adelantó para presionar el botón. «Gracias», dijo Sofía, alzando la vista para encontrarse con la sonrisa cálida de una mujer mayor. «De nada, mijita». «¿Vienes por lo de la beca de robótica?», preguntó la mujer mientras entraban al elevador. Sofía asintió, sorprendida. «Sí, ¿cómo lo supo?». La mujer rió suavemente. «Soy la doctora Ramírez, coordinadora del programa. Y tú debes ser Sofía Hernández, ¿verdad? He leído tu solicitud preliminar. Impresionante trabajo». El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿La coordinadora del programa ya conocía su trabajo? Antes de que pudiera responder, las puertas del elevador se abrieron en el tercer piso. «Vamos», dijo la doctora Ramírez, «te acompañaré a la oficina». Mientras avanzaban por el pasillo, Sofía notó las miradas curiosas de algunos estudiantes. Alzó el mentón, recordándose a sí misma que tenía tanto derecho a estar allí como cualquiera. La oficina de becas y apoyos era un espacio luminoso, con paredes cubiertas de fotografías de estudiantes sonrientes y certificados enmarcados. La doctora Ramírez se sentó detrás de un escritorio de madera pulida e invitó a Sofía a acercarse. «Bien, Sofía», comenzó la doctora, juntando las manos sobre el escritorio. «Tu propuesta de investigación sobre prótesis robóticas controladas por impulsos cerebrales es fascinante. Sin embargo, hay un pequeño desafío». Sofía sintió que su estómago se contraía. «¿Desafío?», preguntó, intentando mantener la voz firme. La doctora Ramírez asintió. «Verás, normalmente requerimos que los candidatos realicen una demostración práctica de sus habilidades. En tu caso, considerando tu situación, pensamos en hacer una excepción». Sofía frunció el ceño. «No quiero excepciones, doctora. Quiero la misma oportunidad que todos los demás». Una sonrisa de aprobación cruzó el rostro de la doctora Ramírez. «Esperaba que dijeras eso. Bien, entonces. El reto es este. Tienes una semana para construir un prototipo funcional de un brazo robótico simple. Debes ser capaz de realizar al menos 3 movimientos básicos». Sofía sintió una mezcla de emoción y terror. Una semana no era mucho tiempo, y sus recursos eran limitados. Pero esta era exactamente la oportunidad que necesitaba para demostrar su valía. «Acepto el reto», dijo Sofía, su voz llena de determinación. «Excelente», respondió la doctora Ramírez. «Puedes utilizar el laboratorio de robótica en el sótano. El técnico, Javier, te ayudará con los materiales que necesites. Pero recuerda, el diseño y la construcción deben ser completamente tuyos». Sofía asintió, su mente ya corriendo con ideas y cálculos. «Una cosa más», añadió la doctora, su expresión volviéndose seria. «No todos aquí estarán cómodos con tu presencia. Algunos pueden cuestionar tu capacidad. No dejes que te desanimen». «No lo harán», afirmó Sofía. «He enfrentado dudas toda mi vida. Esta vez no será diferente». La doctora Ramírez sonrió. «Bien. Entonces, te veré en una semana. Buena suerte, Sofía». Mientras salía de la oficina, Sofía sintió una mezcla de emociones: miedo, emoción, determinación. Sacó su teléfono y marcó el número de su madre. ¿Ma? «Sí, todo bien. Escucha, voy a llegar tarde hoy». No te preocupes. «Es que tengo un proyecto que hacer». Colgó con una sonrisa en el rostro. Un proyecto. Su oportunidad de demostrar que pertenecía aquí, que merecía esta beca tanto como cualquier otro. Sofía se dirigió hacia el elevador, esta vez rumbo al sótano. El laboratorio de robótica la esperaba, y con él, el mayor reto de su vida hasta ahora. Mientras las puertas del elevador se cerraban, Sofía se permitió un momento de duda. ¿Podría realmente hacer esto? ¿Construir un brazo robótico funcional en solo una semana? Pero entonces recordó las palabras de su madre esa mañana:
Eres la persona más inteligente y determinada que conozco. Sofía cuadró los hombros. Sí, podía hacerlo. Y lo haría. Contra todos los pronósticos. El laboratorio de robótica zumbaba con la actividad de máquinas y el murmullo de voces concentradas. Sofía, inclinada sobre su mesa de trabajo, ajustaba meticulosamente un servomotor. 3 días habían pasado desde que aceptó el reto de la doctora Ramírez, y el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos como arena fina. ¿Cómo vas con eso, Sophie?, preguntó una voz a su lado. Era Javier, el técnico del laboratorio, un hombre de mediana edad con una perpetua sonrisa y ojos amables detrás de gruesas gafas. Sofía suspiró, pasándose una mano por el cabello despeinado. El motor responde, pero la precisión del movimiento aún no es la adecuada, respondió, la frustración evidente en su voz. Javier se acercó, examinando el mecanismo. Quizás si ajustas el algoritmo de control. Oye, ¿no puedes ayudarla?, interrumpió una voz áspera. Ambos se volvieron para ver a Carlos, un estudiante de último año, mirándolos con el ceño fruncido desde su estación de trabajo. Se supone que debe hacerlo sola, ¿no? Ya bastante ventaja tiene con todo el tiempo extra que le dan. Sofía sintió que la sangre le hervía. No necesito ventajas ni ayuda extra, respondió, manteniendo la voz firme. Y Javier solo estaba preguntando cómo iba. Carlos bufó, volviendo a su propio proyecto. Como sea. Algunos de nosotros tenemos que ganarnos nuestro lugar aquí con trabajo duro, no con historias tristes. El laboratorio quedó en silencio, la tensión palpable en el aire. Sofía apretó los puños, contando mentalmente hasta 10 para calmarse. No iba a dejar que las palabras hirientes de Carlos la desviaran de su objetivo. No le hagas caso, murmuró Javier, pero Sofía notó la preocupación en sus ojos. Estoy bien, aseguró ella, volviendo a su trabajo. Pero las dudas comenzaban a corroer su confianza. ¿Y si Carlos tenía razón? ¿Y si realmente no pertenecía aquí? Las horas pasaron, y el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura a través de las ventanas del laboratorio. La mayoría de los estudiantes se habían ido ya, dejando a Sofía sola con sus pensamientos y su brazo robótico a medio terminar. Frustrada, dejó caer el destornillador sobre la mesa. Nada parecía funcionar como debería. Estaba considerando rendirse cuando su teléfono vibró con un mensaje. Era de Miguel. ¿Cómo va todo, Sophie? ¿Necesitas algo? Estoy por la zona si quieres que pase a echarte una mano, o un brazo robótico caraguiño. Sofía no pudo evitar sonreír. Miguel siempre sabía cómo alegrarla. Estaba a punto de responder cuando escuchó pasos acercándose. ¿Todavía aquí, Sofía?, preguntó la doctora Ramírez, entrando al laboratorio. Sofía asintió, sintiéndose repentinamente consciente del desorden en su estación de trabajo. Sí, yo. Estaba tratando de resolver un problema con el control de precisión. La doctora Ramírez se acercó, examinando el prototipo con interés. Veo que has optado por un diseño de actuación directa. Interesante elección. Pensé que sería más eficiente en términos de consumo de energía, explicó Sofía, sorprendida por el genuino interés de la doctora. Ciertamente lo es, asintió la doctora Ramírez. Aunque presenta desafíos en cuanto al control preciso, no es así. Sofía bajó la mirada, avergonzada. Sí, ese es el problema que estoy enfrentando ahora. La doctora permaneció en silencio por un momento, como si estuviera considerando algo. Finalmente, habló. Sabes, Sofía, cuando propuse este reto, no esperaba que fuera fácil. De hecho, esperaba que fuera todo lo contrario. Sofía la miró, confundida. ¿Qué quiere decir? Quería ver cómo enfrentabas la adversidad, explicó la doctora Ramírez. Cómo resolvías problemas bajo presión. Y debo decir que estoy impresionada. No solo por tu trabajo, sino por cómo has manejado otras dificultades. Sofía supo inmediatamente que se refería al incidente con Carlos. Usted lo sabe. La doctora asintió. Las paredes tienen oídos, especialmente en una universidad. Pero lo que importa es cómo respondiste. Con dignidad y determinación. Esas son cualidades que valoramos tanto como la inteligencia técnica. Las palabras de la doctora Ramírez encendieron una chispa de esperanza en Sofía. Tal vez, después de todo, si pertenecía aquí. Ahora, continuó la doctora, sobre tu problema de control. ¿Has considerado implementar un algoritmo de aprendizaje adaptativo? Los ojos de Sofía se iluminaron. Por supuesto.
Eso podría compensar las variaciones en la carga y el desgaste mecánico. ¿Cómo no lo pensé antes? La doctora Ramírez sonrió. A veces, todo lo que necesitamos es un pequeño empujón en la dirección correcta. El resto depende de ti, Sofía. Tienes el potencial. Ahora demuéstranos de qué estás hecha. Con esas palabras, la doctora se despidió, dejando a Sofía sola nuevamente en el laboratorio. Pero ahora, la joven sentía que una nueva energía la invadía. Volvió a tomar su teléfono y respondió al mensaje de Miguel. Todo bien, gracias. No necesito ayuda, pero ¿qué tal si pasas mañana? Tengo el presentimiento de que tendré algo increíble para mostrarte. Guardando el teléfono, Sofía volvió a su trabajo con renovado entusiasmo. El camino aún era largo y difícil, pero ahora sabía que tenía lo necesario para recorrerlo. Contra todos los pronósticos, iba a lograrlo. La mañana del cuarto día amaneció con un aire fresco que se colaba por las ventanas del laboratorio. Sofía se despertó con una mezcla de nerviosismo y emoción. El plazo para presentar su prototipo se acercaba, y aunque había hecho avances significativos, la presión comenzaba a hacerse sentir. Con el desayuno aún en el estómago, decidió llegar temprano al laboratorio. Al abrir la puerta, el olor a metal y circuitos la recibió como un viejo amigo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando los rincones del espacio lleno de herramientas y materiales. Sofía se dirigió a su estación de trabajo, lista para enfrentar el desafío del día. A medida que avanzaba en la programación del algoritmo de control adaptativo, recordó las palabras de la doctora. Ramírez, tienes el potencial. Ahora demuéstranos de qué estás hecha. Esa frase resonaba en su mente, impulsándola a seguir adelante, incluso cuando se sentía exhausta. Mientras trabajaba, Javier se acercó para ver cómo iba todo. ¿Listo para la prueba de hoy?, preguntó con una sonrisa alentadora. Espero que sí, respondió Sofía, sintiendo un ligero temblor en su voz. He ajustado el algoritmo, pero necesito comprobar si los movimientos son precisos. Vamos a hacerlo, dijo Javier, tomando un par de herramientas y ayudándola a preparar el área de pruebas. Sofía sintió un alivio momentáneo. Tener a alguien que la apoyara era reconfortante. Finalmente, el prototipo estaba listo para ser probado. Sofía tomó un profundo respiro, su corazón latiendo con fuerza. Aquí vamos, murmuró, mientras encendía el sistema. El brazo robótico cobró vida, sus servomotores zumbando a medida que realizaba el primer movimiento. Sofía observó atentamente, cada milímetro del movimiento era crucial. El brazo se extendió, luego se contrajo, realizando un gesto sencillo de pinza. Su corazón se aceleró al ver que la precisión había mejorado significativamente. «¡Eso es!», exclamó Sofía, una sonrisa de satisfacción iluminando su rostro. Pero su alegría fue efímera, ya que el segundo movimiento no salió como esperaba. El brazo tambaleó y falló. Sofía frunció el ceño, sintiendo la frustración crecer en su pecho. No. ¿Por qué no funciona? Tal vez necesitas ajustar los parámetros de calibración, sugirió Javier, viendo la expresión de desesperación en su rostro. Sofía se detuvo y tomó un momento para respirar. Tienes razón. Volveré a revisar esos ajustes. Regresó a su computadora, revisando meticulosamente cada línea de código. Mientras trabajaba, su mente se llenó de recuerdos de las burlas de Carlos. No te desanimes, se dijo a sí misma, recordando la advertencia de la doctora. Ramírez, esta es mi oportunidad. De repente, sintió que una sombra se cernía sobre ella. Al mirar hacia arriba, se encontró con Carlos, quien observaba desde la puerta del laboratorio. ¿Todavía intentas hacer que ese trasto funcione?, preguntó, su tono cargado de desdén. Sofía decidió no responderle. En lugar de eso, se concentró en su pantalla, ajustando los parámetros. Sin embargo, su tranquilidad fue interrumpida por un comentario más de Carlos. Apuesto a que no puedes hacerlo. Y si lo haces, será pura suerte. El aire se volvió denso. Sofía sintió una oleada de frustración, pero recordó las palabras de la doctora. Ramírez, en lugar de dejarse llevar por la ira, decidió convertir esa energía en determinación. Voy a demostrarle a todos que puedo hacerlo, pensó. Finalmente, después de varios intentos, Sofía logró que el brazo robótico completara los 3 movimientos básicos sin fallos. Una oleada de orgullo la inundó mientras observaba el resultado. Lo logré, murmuró para sí misma, una sonrisa de triunfo en su rostro. Bien hecho, dijo Javier, que había estado observando todo el proceso. Veo que has encontrado el camino.
Sofía asintió, su confianza en sí misma resurgiendo. Sí, gracias. Pero todavía queda trabajo por hacer. Quiero que sea perfecto. Con la mente más clara, se puso a trabajar en las últimas optimizaciones. Mientras lo hacía, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Miguel. ¿Te gustaría que pasara a verte? Quiero ver cómo va tu proyecto. Sofía sonrió y respondió rápidamente. Sí, ven. Creo que tengo algo impresionante para mostrarte. Con cada minuto que pasaba, la ansiedad inicial se transformaba en emoción. Esta era su oportunidad de brillar. Mientras preparaba la demostración, se sintió más segura de sí misma. Voy a hacer que todos vean lo que soy capaz de hacer, se prometió. Las horas pasaron volando, y cuando Miguel llegó, la sala del laboratorio estaba llena de una energía renovada. Sofía estaba lista para mostrar su trabajo, y no podía esperar para compartir su logro con alguien que realmente creía en ella. Sofía despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana de su pequeño departamento. Había pasado la noche en vela, revisando los detalles de su proyecto, su mente zumbando con ideas y algoritmos. El día del prototipo estaba aquí, y la adrenalina la mantenía despierta. Se levantó de la cama, se duchó rápidamente y se vistió con una camiseta de su equipo de robótica, sintiendo un ligero cosquilleo de nervios en el estómago. Después de un desayuno ligero, en el que apenas probó un par de tostadas, se dirigió al laboratorio, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La brisa matutina era fresca, y cada paso que daba parecía resonar en su mente, recordándole la importancia de este día. El elevador la llevó al sótano, y al abrirse las puertas, se encontró con un laboratorio desbordante de actividad. El ambiente era diferente, la energía en el aire era palpable, como si todos estuvieran conscientes de la importancia del día. Sofía se instaló en su estación de trabajo, la cual había decorado con pequeños trozos de papel que contenían notas y motivaciones. Miró su brazo robótico, el cual había construido con tanto esfuerzo. Los cables estaban organizados, y el motor brillaba bajo la luz fluorescente. Javier estaba allí, ayudando a otros estudiantes, pero siempre echaba un vistazo a su progreso. ¿Cómo te sientes, Sophie?, preguntó con una sonrisa alentadora. Un poco nerviosa, pero emocionada, admitió Sofía, revisando los cables conectados al motor. Tengo que asegurarme de que todo funcione a la perfección. Mientras los minutos pasaban, el laboratorio se llenó de estudiantes ansiosos por mostrar sus proyectos. Sofía escuchaba murmullos y risas, pero no podía dejar que la distracción la desanimara. Se centró en su trabajo, ajustando el software y calibrando el movimiento del brazo robótico. Cada vez que se topaba con un pequeño obstáculo, recordaba las palabras de la doctora Ramírez: la perseverancia es clave. Finalmente, llegó el momento de la presentación. Sofía se alineó con otros estudiantes frente a un grupo de profesores, incluida la doctora Ramírez. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras esperaba su turno. La doctora Ramírez la miraba con una mezcla de expectativa y apoyo, y eso le dio un pequeño impulso de confianza. Cuando llegó su turno, Sofía respiró hondo y se acercó al estrado. Hola a todos, soy Sofía Hernández y hoy presentaré mi prototipo de un brazo robótico controlado por impulsos cerebrales. Su voz sonaba clara, pero sentía un ligero temblor en sus manos. Con movimientos seguros, Sofía encendió su prototipo. El brazo robótico comenzó a moverse, realizando los 3 movimientos básicos que había programado: levantar, girar y soltar. A medida que el brazo se movía, su mente se llenaba de recuerdos de largas noches en el laboratorio, de momentos de frustración y de alegría, y de cómo había superado cada uno de esos retos. La audiencia observaba en silencio, sus miradas fijas en el brazo en acción, y Sofía sintió que la adrenalina aumentaba en su interior. Al terminar, una oleada de aplausos estalló en el laboratorio. Sofía sintió que una mezcla de alivio y alegría la invadía. Había logrado lo que se había propuesto. La doctora Ramírez se acercó, sonriendo ampliamente. Sofía, esto es impresionante. Has hecho un trabajo excepcional. Sofía no podía creerlo. Gracias, doctora. Estoy muy contenta de que funcione. Ahora, me gustaría hablar contigo más a fondo sobre tu propuesta y cómo podemos llevar esto al siguiente nivel, dijo la doctora Ramírez, mientras los otros estudiantes se acercaban para felicitarla. Mientras los aplausos se desvanecían y el bullicio del laboratorio se reanudaba, Sofía se dio cuenta de que no solo había construido un prototipo, había construido una nueva versión de sí misma. Miró a su alrededor y vio a otros estudiantes, algunos aún luchando con sus proyectos, y recordó lo que Carlos había dicho. A veces,
El camino hacia el éxito no es lineal, y cada fracaso es una oportunidad para aprender. Sofía se acercó a uno de sus compañeros, un chico llamado Pablo, que parecía frustrado con su robot. ¿Te gustaría que te ayudara un poco?, preguntó, recordando cómo Javier había estado allí para ella en los momentos difíciles. Realmente lo agradecería, respondió Pablo, aliviado. Vamos, hagámoslo juntos, dijo Sofía con entusiasmo, sintiendo que la camaradería era tan importante como el propio proyecto. Mientras trabajaban en el robot de Pablo, Sofía compartía las lecciones que había aprendido, y eso la hacía sentir aún más fuerte. A medida que el día avanzaba y las presentaciones continuaban, Sofía se sintió más conectada con sus compañeros. Había un sentido de comunidad que la llenaba de esperanza. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Al salir del laboratorio, sintió que el peso de la duda se levantaba de sus hombros. Se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo de la robótica. No solo había probado su capacidad, sino que también había establecido conexiones valiosas con otros que compartían sus sueños. Mientras caminaba hacia su departamento, una sonrisa iluminó su rostro. Sabía que iba a seguir adelante, que seguiría explorando y aprendiendo, y que siempre habría espacio para crecer, tanto en su carrera como en su vida personal. La noche llegó, y mientras se acomodaba en su cama, pensó en lo que había logrado. Sabía que había superado obstáculos y demostrado su valía. Y lo más importante, había encontrado su lugar. Mañana será un nuevo día, pensó, cerrando los ojos, lista para soñar con un futuro lleno de posibilidades. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Sofía. La emoción de la presentación aún reverberaba dentro de ella, pero, al mismo tiempo, una nueva presión comenzó a surgir. La doctora Ramírez había solicitado que trabajara en un proyecto de investigación en conjunto, y Sofía sabía que esta sería una oportunidad única para destacarse. El desafío era complejo. Tendrían que desarrollar un nuevo tipo de interfaz de control para robots, utilizando técnicas de aprendizaje automático. Sofía se dedicó de cuerpo y alma al nuevo proyecto. Pasaba horas en el laboratorio, inmersa en códigos y algoritmos, mientras exploraba las fronteras de la tecnología. Los fines de semana ya no eran para descansar, sino para profundizar en libros y artículos científicos sobre inteligencia artificial y robótica. Se sentía como una exploradora en un territorio inexplorado, buscando nuevos descubrimientos. Con el paso de las semanas, Sofía comenzó a notar la importancia de colaborar con otros estudiantes. Organizó pequeñas sesiones de lluvia de ideas, invitando a sus compañeros a compartir ideas y desafíos. La atmósfera de camaradería la inspiraba aún más, y pronto el laboratorio se convirtió en un espacio vibrante de creatividad e innovación. Los estudiantes se ayudaban mutuamente, intercambiando conocimientos y experiencias, y esta colaboración fue fundamental para el progreso del proyecto. Una tarde, mientras trabajaban juntos, Javier se acercó a Sofía. «Te ves muy enfocada, Sofi. ¿Cómo va el proyecto con la doctora Ramírez?», preguntó, preocupado. «Va bien, pero también es un poco abrumador. Tenemos muchas ideas y estoy tratando de decidir qué dirección seguir», respondió ella, con una sonrisa nerviosa. «A veces, es necesario simplificar». «¿Qué es lo que realmente deseas lograr con este proyecto?», preguntó Javier, animándola a reflexionar. Sofía ponderó por un momento. «Quiero que los robots sean más intuitivos, que puedan entender y adaptarse a las emociones humanas. Quiero que puedan ayudar a las personas en situaciones cotidianas, como cuidar a ancianos o asistir a niños con necesidades especiales». Javier sonrió, admirando su pasión. «Eso es increíble. Podrías inspirarte en estudios sobre interacción humano-robot. Las emociones son una parte importante de cómo nos conectamos unos con otros». Esas palabras encendieron una chispa en Sofía. Decidió investigar más sobre la interacción humano-robot y cómo las emociones podrían influir en el comportamiento de los robots. La idea de crear algo que no solo fuera funcional, sino que también pudiera entender las emociones humanas la motivó aún más. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, la doctora Ramírez entró al laboratorio. «Sofía, estás tan concentrada, ¿en qué estás pensando?», preguntó, observando las anotaciones esparcidas por la mesa. «Estoy tratando de entender cómo se pueden integrar las emociones en la interacción de los robots. Quiero que mi prototipo no solo realice tareas, sino que también cree un vínculo emocional con las personas», explicó Sofía, animada. La doctora Ramírez quedó impresionada. «Eso es un concepto muy interesante. La interacción emocional puede transformar la forma en que los robots son percibidos y utilizados en la sociedad. Tienes una visión única, y esto puede llevar a resultados innovadores».
La conversación la motivó a seguir desarrollando su idea. Sofía comenzó a trabajar en un nuevo prototipo que utilizaría sensores para detectar expresiones faciales y cambios en el lenguaje corporal, ajustando su comportamiento de acuerdo con las emociones percibidas. El desafío era grande, pero su determinación era aún mayor. Con el apoyo de sus compañeros y la orientación de la doctora Ramírez, Sofía vio su proyecto cobrar forma. Cada día que pasaba, se sentía más confiada. El robot que estaba creando no era solo una máquina, sino un compañero, alguien que podría interactuar y entender las emociones humanas. Finalmente, llegó el día de la presentación del nuevo proyecto ante el equipo de investigación. Sofía estaba nerviosa, pero sabía que estaba lista. Revisó los últimos detalles y recordó lo que había aprendido sobre la importancia de compartir su conocimiento y colaborar. Durante la presentación, mostró no solo el prototipo, sino también la investigación que había realizado sobre la interacción emocional. La doctora Ramírez la apoyó durante la presentación, elogiando su trabajo y destacando la importancia de la propuesta. Al final, los comentarios fueron extremadamente positivos, y todos se entusiasmaron con la posibilidad de desarrollar aún más este concepto. Después de la presentación, Sofía se sintió aliviada y realizada. «Lo logré. Estoy tan feliz de haber compartido esto con ustedes», exclamó a sus compañeros, quienes la felicitaban. Sofía se dio cuenta de que, además del éxito profesional, había algo más significativo en su camino: la capacidad de crear un impacto positivo en la vida de las personas. La conexión emocional que deseaba integrar en su proyecto podría marcar la diferencia en la vida de muchos, y esta idea la llenaba de entusiasmo. Por la noche, al acostarse, Sofía sintió un profundo sentido de gratitud. Había aprendido no solo sobre robótica y tecnología, sino también sobre la importancia de la colaboración, la empatía y la resiliencia. Con una sonrisa en el rostro, cerró los ojos, soñando con un futuro donde sus robots pudieran ayudar a transformar vidas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo y aprendizaje. Sofía continuó refinando su prototipo, impulsada por la emoción de la aceptación que había recibido en su presentación. La doctora Ramírez la eligió para liderar el proyecto, lo que significaba que tenía la oportunidad de trabajar con un equipo multidisciplinario, lo cual la llenaba de entusiasmo. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, también comenzaron a surgir nuevos desafíos. Sofía se dio cuenta de que coordinar a un grupo de personas con diferentes habilidades y enfoques no era tan sencillo como había imaginado. Cada miembro del equipo traía consigo una perspectiva única, pero las diferencias en los métodos de trabajo a menudo generaban desacuerdos. Una tarde, mientras revisaban los avances del prototipo, surgió una discusión acalorada entre dos miembros del equipo. Laura, una experta en diseño, quería enfocarse en la estética del robot, mientras que Felipe, el ingeniero mecánico, insistía en que la funcionalidad era la prioridad. Sofía observó la disputa con preocupación. No quería que estas diferencias arruinaran el progreso que habían logrado. «Chicos, podemos intentar encontrar un equilibrio entre ambos puntos de vista», propuso, intentando mediar. «La apariencia es importante, pero también necesitamos que el robot funcione de manera eficiente». Laura y Felipe se miraron, aún tensos. «Está bien, pero necesitamos definir qué aspectos de la estética son realmente necesarios para la interacción emocional», dijo Laura, dispuesta a escuchar. Felipe asintió, y también debemos asegurarnos de que las características mecánicas no se vean comprometidas en el proceso. Esa conversación fue un punto de inflexión. Sofía utilizó su habilidad para mediar, y poco a poco, el equipo comenzó a encontrar un terreno común. Organizaron sesiones de lluvia de ideas donde cada miembro podía presentar sus ideas y preocupaciones, lo que fomentó un ambiente de colaboración. Con el tiempo, el equipo comenzó a funcionar de manera más armoniosa. Sofía notó que las contribuciones de cada persona enriquecían el proyecto, y cada uno se sentía más valorado. Comenzaron a ver el prototipo no solo como una máquina, sino como una creación colectiva que representaba su esfuerzo conjunto. Mientras el prototipo tomaba forma, Sofía se dio cuenta de que no solo estaban construyendo un robot, sino que también estaban construyendo una comunidad. Las risas y el intercambio de ideas llenaban el laboratorio, y cada pequeño avance era celebrado como un logro compartido. Una noche, mientras el equipo trabajaba en un nuevo diseño, la doctora Ramírez entró al laboratorio con una expresión de entusiasmo. «He recibido noticias emocionantes», anunció. «Nuestra propuesta para la Conferencia Internacional de Robótica ha sido aceptada. Tendremos la oportunidad de presentar su proyecto a una audiencia global». Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza. La idea de presentar su trabajo ante expertos de todo el mundo era abrumadora,
pero también era una oportunidad que no podían dejar pasar. «Esto es increíble», exclamó, mirando a su equipo. «Vamos a dar lo mejor de nosotros». Con el tiempo limitado, el equipo se comprometió a trabajar más allá de su horario habitual. Sofía se sintió emocionada, pero también un poco abrumada por la presión. Sabía que debían presentar algo impresionante, pero al mismo tiempo, no quería sacrificar la calidad por la rapidez. Decidió hablar con la doctora Ramírez sobre sus preocupaciones. «Doctora, estoy emocionada por la presentación, pero también siento que el tiempo es muy corto. No quiero apresurar el trabajo y arriesgar la calidad del prototipo», confesó Sofía. La doctora Ramírez asintió, comprendiendo su inquietud. «Es natural sentirse así, Sofía. Pero recuerda que lo más importante es la historia que cuentas. A veces, menos es más. Concéntrate en lo que realmente importa y asegúrate de que tu mensaje sea claro». Las palabras de la doctora Ramírez resonaron en Sofía. En lugar de intentar abarcar demasiado, decidió simplificar su presentación y enfocarse en los aspectos más innovadores del proyecto. Comenzaron a preparar una narrativa que destacaba la importancia de la interacción emocional en los robots, así como los avances técnicos que habían logrado. A medida que se acercaba la fecha de la conferencia, el equipo trabajó arduamente para perfeccionar su presentación. Las largas horas en el laboratorio fortalecieron su vínculo y aumentaron su confianza en el proyecto. Sofía sentía que no solo estaban representando su trabajo, sino también el espíritu de colaboración que habían cultivado. Finalmente, llegó el día de la conferencia. El ambiente estaba cargado de emoción y nerviosismo. Sofía se preparó detrás del escenario, revisando sus notas una y otra vez. Cuando llegó su turno, sintió una oleada de adrenalina al salir al escenario frente a la audiencia. «Hola a todos, soy Sofía, y hoy quiero compartir con ustedes nuestro viaje en la creación de un robot que no solo realiza tareas, sino que también entiende y responde a las emociones humanas», comenzó. A medida que avanzaba en su presentación, notó que el público estaba cautivado. La conexión que había logrado establecer con su audiencia le dio fuerzas para seguir. Al concluir su presentación, el aplauso resonó en la sala, y Sofía sintió una profunda satisfacción. Habían trabajado arduamente, y todo el esfuerzo valió la pena. Mientras regresaba al backstage, su equipo la recibió con abrazos y sonrisas. «Lo hiciste increíble, Sophie», dijo Laura, entusiasmada. «Gracias a todos por su esfuerzo». «Esto es solo el comienzo», respondió Sofía, sintiéndose más unida a su equipo que nunca. Mientras se preparaban para regresar a casa, Sofía reflexionó sobre el viaje que habían emprendido juntos. Desde el inicio en el laboratorio hasta ese momento de reconocimiento, había aprendido lecciones valiosas sobre trabajo en equipo, resiliencia y la importancia de seguir la pasión. La vida era un camino lleno de desafíos, pero estaba decidida a enfrentarlos con valentía y a seguir persiguiendo sus sueños. Con una sonrisa en el rostro, se sintió lista para cualquier cosa que viniera a continuación. Sofía acordó antes del amanecer, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Era el día de la presentación final de su prototipo de brazo robótico. Había pasado una semana intensa en el laboratorio, y ahora se encontraba en la cúspide de su esfuerzo. Mientras se preparaba, miró por la ventana, viendo cómo la luz del sol empezaba a asomarse en el horizonte. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Con su mente llena de cálculos y diseños, se dirigió a la universidad. Al llegar al laboratorio, encontró a la doctora Ramírez y algunos de los otros estudiantes que habían sido invitados a la presentación. El ambiente estaba cargado de anticipación y nerviosismo. Sofía sintió que su estómago se contraía, pero rápidamente se recordó a sí misma. Había trabajado duro y tenía el talento necesario. «Hola, Sofía, ¿estás lista?», preguntó Miguel, sonriendo. Estaba allí para apoyarla, como siempre. «Listísima», respondió ella, intentando sonar más segura de lo que se sentía. A medida que se acercaba a su estación de trabajo, la ansiedad comenzó a aumentar. Pero al ver su brazo robótico, que ya había cobrado vida, se sintió más tranquila. Había creado algo real, algo que representaba sus esfuerzos y su dedicación. La doctora Ramírez se acercó y le dio una palmadita en el hombro. «Recuerda, Sofía, no se trata solo del resultado. Se trata de cómo llegaste aquí. Muestra tu proceso, tu pasión y tu determinación». Con esas palabras resonando en su mente, Sofía respiró hondo y se preparó para la presentación. Se levantó frente a los demás, sintiendo que todas las miradas estaban sobre ella. Comenzó a hablar sobre su experiencia, los desafíos que había enfrentado y cómo había superado cada uno de ellos. Habló de la presión que sintió cuando Carlos la menospreció,
pero también de cómo esa experiencia la había motivado a trabajar más duro y a demostrar su valía. A medida que explicaba el funcionamiento de su prototipo, sus palabras fluyeron con naturalidad. Mostró cómo el brazo robótico podía realizar movimientos básicos, como agarrar objetos y moverlos con precisión. La emoción en su voz era palpable. Cada gesto, cada explicación estaba impregnada de la pasión que sentía por la robótica. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Sofía sintió una oleada de alivio y felicidad. La doctora Ramírez se acercó con una sonrisa amplia. Increíble trabajo, Sofía. Has demostrado no solo tus habilidades técnicas, sino también tu capacidad para enfrentar y superar adversidades. La emoción la abrumó. Se dio cuenta de que no solo había creado un prototipo, sino que también había crecido como persona. Había aprendido a no dejarse intimidar por los desafíos y a buscar soluciones incluso en los momentos más difíciles. Mientras se despedía de sus compañeros y recogía sus cosas, un grupo de estudiantes se acercó. Sofía, tu presentación fue genial. Nos inspiraste a todos, dijo uno de ellos. Realmente creemos que puedes cambiar el mundo con tus ideas. Sofía sonrió, sintiendo una conexión con sus compañeros que antes había creído imposible. Gracias. Realmente creo que todos podemos superar nuestras propias dificultades. Solo tenemos que creer en nosotros mismos y nunca rendirnos. Esa tarde, mientras caminaba hacia casa, Sofía reflexionó sobre lo que había logrado. No solo había creado un brazo robótico funcional, sino que también había demostrado a sí misma que era capaz de enfrentar cualquier adversidad. El camino no siempre sería fácil, pero ahora sabía que tenía la fortaleza para seguir adelante. Con cada paso que daba, su confianza crecía. Había aprendido que la verdadera medida del éxito no estaba solo en los logros materiales, sino la capacidad de levantarse después de cada caída, en el deseo de seguir intentándolo y en la fe en uno mismo. La vida estaba llena de retos, pero también estaba llena de oportunidades para aprender y crecer. Sofía sonrió al pensar en su futuro. Estaba lista para enfrentarlo, armada con la certeza de que podía superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Era su momento, y estaba decidida a aprovecharlo al máximo.